Yeshua vino a salvarnos de la consecuencia del pecado. ¿Pero qué es el pecado? La respuesta está en primera de Juan 3:4, que dice que todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley o infracción de la Torá. El guardar la Torá no nos libraba de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Romanos 6:23 resalta que el pecado lleva a la muerte, pero que a través de Yeshua obtenemos vida eterna. Él vino a darnos esa vida eterna que la Torá no nos podía dar, ya que por practicar el pecado, la paga siempre era la muerte. Pero cuando el Mesías muere y resucita, no seguimos más en el pecado, porque por su gracia somos salvos, salvos de la muerte. Aceptar a Yeshua significa libertad del poder del pecado, como se explica en Romanos 6 del 1 al 4. El texto enfatiza vivir una nueva vida de justicia que no está dominada por el pecado. En el verso 4 nos dice que hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Y cuál es esa novedad de vida? Pues más adelante en el verso 12 y 13 nos dice que ya no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal para que no obedezcamos sus lujurias, sino que nos presentemos ahora a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Luego en el 18 nos dice que habiendo sido libertados del pecado, nos hacemos siervos de la justicia. En el video anterior hablé sobre Salmo 119:42, que dice que su justicia es eterna y su ley es verdad. En Romanos 7:12 nos dice que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Se enfatiza la importancia de la justicia y la ley eterna de Dios, instando a los creyentes a seguir los mandamientos de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Yeshua, aceptamos que Él nos ha hecho libres de la muerte y nos ha dado su regalo que es la vida eterna, libres de ya no andar en el pecado, o en primera de Juan 3:4, que es ya no andar en la transgresión de la ley. Y ahora que somos libres, caminamos en el camino que el Padre ordenó desde el principio, en sus mandamientos, en su justicia, en su verdad. Dios no cambia. Y si eso es verdad, entonces su palabra no cambia. No podemos decir que Dios es el mismo y que no cambia y después decir que ya no tenemos que seguir los mandamientos que Él ordenó porque supuestamente Yeshua los clavó a la cruz, sacando de contexto esa palabra. No hace sentido. En Mateo 5:17 al 18 se nos dice que no piensen que Yeshua vino para abrogar la ley o los profetas, sino que vino para cumplir, y que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta que todo se hubiera cumplido. El verso nos da a entender que la naturaleza es para siempre. La naturaleza de Dios, su ley es para siempre. El Padre nos está llamando a regresar a Él. El arrepentimiento es el regreso a Dios, el dejar de pecar, de transgredir sus mandamientos. Él dice varias veces en las Escrituras que sus mandamientos son para siempre. Y lo que Dios dice que es para siempre, nadie lo puede quitar, nadie lo puede cambiar. Deuteronomio 30, versículo 8 dice, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. En Romanos 6, del 8 al 10, se nos dice que si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Si nosotros realmente creemos que Yeshua murió una vez por todas y por todos nuestros pecados, entonces nos tenemos que apartar del pecado, de la transgresión. Entonces, ¿por qué seguimos la Torá? ¿Porque nos da la salvación? No, la palabra misma nos dice que es por gracia, sino que la seguimos por amor al que nos salvó. Juan 14, 15
y 20 al 24 nos dice que si me aman, guarden mis mandamientos. Dice que en aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y nos dice que el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. No somos salvos por los mandamientos, somos salvos solamente por su gracia, y su palabra claramente nos dice eso. Salvos de la consecuencia que era el pecado. La consecuencia era la muerte. Él nos ha dado vida y nos ha hecho libres de andar en novedad de vida, una vida de obediencia al Padre, al que mandó su único Hijo para salvar a todo aquel que cree en Él y entra en su pacto. Él mismo nos ha dado esa libertad, libertad del pecado, de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Ya no andamos más en muerte, andamos libres en vida y libres para obedecer a aquel que nos ha salvado. Que el Eterno te bendiga.